Como todas las semanas comenzamos con Leer es un placer, el programa que producimos en la Biblioteca NOS de la ciudad de Ourense y que produce y se emite a través de Telemiño. Nuestras antenas lo transmiten nítido y perfectamente. También lo pueden ver en el canal 133 de R Televisión y en internet poniendo aquello de telemino.com. ¿Qué más les tengo que decir a ustedes? Pues que por qué no se fijan y empiezan a ver y a entender cuáles han sido las novedades más vendidas en el mundo del libro. Son estas. Bueno, pues esta semana los más vendidos son de Arturo Pérez Reverte, El italiano. En segundo lugar, como más vendido, de Julia Navarro, De ninguna parte. Y por último, de Bieito Rubido, Contar la verdad. Y estos son los libros más vendidos de esta semana. Bueno, nuestro invitado del programa, nuestro primer invitado de hoy, es un ilustre gallego que es polifacético y que viene simplemente para hablarnos de su vida, que es muy interesante, y de manera singular la historia de un personaje que es conocido en unas generaciones pasadas y que merece la pena por la curiosidad de su devenir a través del mundo, y no me equivoco al hablar de mundo, que se conozca por los jóvenes y que se sepa cómo fue. Y yo creo que la única persona que sabe todo, que tiene los archivos más solventes, que conoce muchísimas cosas, yo diría que todo, de ese personaje femenino, era una señora que era llamada la Bella Otero. Por favor, Miguel, ¿quién fue la Bella Otero? Bueno, la Bella Otero fue una de tantas y tantas gallegas que sufrieron todo el devenir que existió en el último tercio del siglo XIX. En esa época era época de hambruna, uno de cada 4 gallegos emigraba, el panorama era muy feo y la pobreza era pues, prácticamente absoluta, con un analfabetismo en Galicia de un 90% y cosas así. Entonces, Carolina, se llamaba Carolina Iglesias Otero. ¿Qué ocurre? Que tenía pues, un salero especial, era una niña que le gustaba danzar, cantar, bueno, una adoración de criatura. Y cuando pues, tenía pues, casi 12 años, pues sufrió una violación por parte de un zapatero que le llamaban el Conainas y que la dejó tan mal herida que la llevaron a Santiago en un caballito que tardó pues, muchísimo tiempo en llegar y que llegó prácticamente desangrada y que por su fortaleza pues sobrevivió, ¿no? Esta niña, una vez que se curó en el pueblo, pues como sucede casi siempre en estos casos, una mujer que sufre una violación o sufre algún tema de estos es repudiada por la sociedad y ella pues en ese entorno pues decidió coger lo que tenía y marcharse. Se marchó de Galicia, nadie supo de ella, después cuentan que sí estaba por Portugal y que su madre la reclamó a la policía, que lo volvieron a traer, pero se volvió a marchar. Eso es un poquito inexacto. Sobre la vida de ella hay muy pocas cosas escritas, donde lo que se sabe fehacientemente es que
un avatar, un tema muy casual, que fue Celso Emilio Ferreiro. Le comunicaron que iban a quemar, iban a llevar a reciclaje un montón de papeles de los juzgados que tenían por allí. Y Celso Emilio, que yo conocí cuando estaba en Madrid, en la calle Arenal con la Galería de Arte, que íbamos muchos artistas a exponer allí, yo os puse allí en aquella época. Encontró un legajo del proceso que siguieron contra el tal Conainas, el que la había violado, y bueno, lo recuperó, y ahí se pudo transcribir y dar como exacto pues ese proceso, ¿no? Bueno, el caso es que esta mujer decidió tener la santa valentía, como muchas mujeres que se fueron ellas solas a la emigración, a recorrer el mundo y hacer pues valer su capacidad como mujeres y sus valores, ¿no? Lo cierto es que tras unos avatares desde los 12 años que se marchó, 12, 14 años, vamos a poner 14 años hasta los 19, 5 años, recorrió pues parte de España, Barcelona y todo esto, y fue pues bien en una troupe de circenses, de tipo variedades, bueno, fue creando su propio estilo, ¿no? Llega a Marsella, y en Marsella la descubre un manager, por decirlo de alguna manera, que era el gerente del Eden Museo de Nueva York. Ve posibilidades en ella, la lleva a París, y a partir de ese año es donde ella empieza a ser una estrella. Ahí nace la estrella, ahí nace la Bella Otero, pasa de ser Carolina a la Bella Otero, aunque después la llamamos siempre Carolina, ¿no? Bueno, la historia de ella es, a mi modo de ver, importantísima, primero como mujer. Aquí no se le dio la importancia que tenía la mujer, porque todas aquellas personas, mujeres, que habían tenido un asunto de violación o de lo que sea, estaban proscritas de por vida. Ella quiso reponerse eso y hacer valer sus derechos como mujer en el mundo y sus posibilidades. A partir de la historia es muy larga, lo condenso en este libro, en el que va a salir en fechas muy próximas, que sale precisamente en gallego, amparado por la Secretaría Xeral de Política Lingüística, que gracias a esta Secretaría pues tenemos el primer volumen serio de esta mujer. Después serán otras ediciones en castellano, en francés, en inglés, bueno, un poquito por donde ella estuvo viviendo. Para darse cuenta de la importancia de esta mujer, hay que decir que en la última década del siglo XIX, es decir, de 1890 a 1900, que fue quizás la época de mayor esplendor de ella, donde, o de alguna manera, donde ella deslumbró todo el mundo, fue la mujer más importante del mundo, la más rica. O sea, llegó a tener un poderío económico increíble. Solo competía con dos personas más en el elenco de las actrices y mujeres guapas del mundo, que era Lina Cavalieri, Liane de Pougy y Cleo de Merode. Bueno, también d'Alençon, que también era Emiliane d'Alençon, que era una belleza también sin par. Era, digamos, la plana mayor. Entre ellas, pues, descerebraron a todos los dirigentes de políticos del mundo. Concretamente, cuando ella celebró los 35 años,
reunió a 6 jefes de Estado, entre reyes y los mayores de la para celebrar su cumpleaños, cosa que no conseguían hacerlo nunca para arreglar un problema de Estado. Y es más, se dijo que ella pudo haber evitado la Primera Guerra Mundial. En su última etapa tuvo amoríos con Aristide Briand, que fue uno de los fundadores de Europa. De Europa, exactamente. Fue una persona que, gracias a él, salvó la vida, porque los dirigentes se aprovechaban mucho de estas personas, como fue con lo de la Mata Hari, y entonces la aprovechaban cuando le interesaba y después decían que no sabía nada de ellas y las fusilaban, ¿no? Y entonces, una recomendación que le hizo, dijo que no se metiera en política jamás. Y él era un primer ministro, estaba hablando de una autoridad tanto política como pensante, o sea, un cerebro, ¿no? Y que cuando no tuviese más remedio de decir que sí o que no, que inventase un viaje y desapareciera. Gracias a ella, a eso, pudo salvar la vida y pudo no meterse en camisa de 11 varas. Cierto es que ella no se casó, el último nunca se casó nunca, lo último que le podía pedir un amante era que se casase. Ella compartía los placeres, la vida y nada más, pero no quiso nunca ninguna clase de compromiso. Además, provocó suicidios importantes porque que le decía que no y que no quería. Y cuando creyó conveniente, se retiró. Estamos hablando de cuando tenía pues 40 y tantos años, 50 años, que aún podían hacer muchas cosas como hacían pues muchas otras que hicieron, hacían escuelas, hacían muchas cosas, estar en el candelero hasta muy avanzada edad. No, ella en cuanto se sintió que ya no era ella la belleza que ella y las condiciones que ella tenía, dijo no y se retiró y se dedicó a gastar todo el dinero que tenía a la ruleta, en Monte Carlo y en donde hubiese eso. Y estamos hablando yo lo había calculado, pero la cifra se me va de la cabeza porque es que no me cuadra, y estamos hablando de miles de millones, y los fundió todo eso. Lo único que en los últimos 10 años, ella murió con 96 años, en 1965. 1965. 6 o 7. 65 o 65. A punto de cumplir 96 años, porque ella nació en el 68, 1868, unos años antes hicieron una película sobre su vida, que la hizo la mexicana María Félix. María Félix, efectivamente. Y con el dinero que le dieron, compró su tumba, que está allí en Niza. Fue la única inversión que dejó en vida, porque todo lo que tenía de recuerdos y todo eso los fue dilapidando, y lo que les quedó cuando ella falleció, pues creo que le dieron 1000 francos por todo lo que tenía, que hicieron una subasta. O sea, era muy poco, eran pues algunas fotos, no había nada de valor. Muy bien, pues don Miguel Ángel Martínez Coello, aquí presente, prestigioso periodista y además conocedor, como acaban ustedes de comprobar, de la vida de esa persona galleguiña que conquistó el mundo con su belleza, con su encanto y con su saber faire, pues ha escrito más cosas y hoy nos ha deleitado trayendo un poco, haciendo revivir a la gran gallega, a la bella Otero. Yo quisiera añadir un tema, que Adelante. Es que a partir de ahora se van a hacer una serie de acciones, conferencias, se van a programar en el Gaiás una serie de proyecciones, de encuentros, de exposiciones, también en Valga, en la ciudad donde ella nació, que ahora por fin la gente pues quitó
el velo ese que había de mujer fatal y lo tienen como una mujer a respetar y una mujer es un valor que nuestro, no es todo lo contrario de lo que se decía hasta ahora, y que es una atracción para el mundo, para Valga, para Galicia, y que sobre todo como mujer, yo tengo mis detractores en eso, ¿no? pero yo respeto muchísimo, primero por su condición de mujer, por su condición de luchadora y por lo que ella significó para Galicia y significará al correr de los tiempos que tenemos, que además como hija de Galicia y gallega tenemos que reivindicarlo siempre. Pues bien, pues deseo que los acontecimientos que se produzcan, ¿en qué fecha se va a celebrar esto? Pues esto se va a celebrar a partir de ahora. Dentro de unos días tendremos ya esta primera edición. Haremos posiblemente una presentación en la universidad, en la Ubigo, en el campus danese, y a partir de ahí ya tenemos programado pues una visita a Valga, a su museo. Ya tienen un pequeño museo que comparte con Jesús Ferro Couselo, que también era de ahí, y que habló de ella en su tiempo. O sea, en Valga tenemos dos personas muy importantes en la cultura gallega, que es Jesús Ferro Couselo, que fue director de aquí del museo y que hizo tantas cosas por Orense, por Galicia y por el mundo, pero que yo quise muchísimo, porque fue el primero que me condujo en las primeras exposiciones que hacíamos en el Museo Arqueológico. No solo a mí, sino a que todos los artistas que hoy seguimos por aquí y los que no están, se lo debemos a don Jesús Ferro Couselo. Todas las cosas de arqueología, de yacimiento, lo que es ahí el museo, pues ese señor pues tiene su parte allí, su parte de museo, que de hecho nosotros como orensanos debíamos tener su museo, y a él y a tanta gente que por parte de los que llevan lo de cultura por aquí se están olvidando. Muy bien, vamos, muy mal que hagan eso, muy bien lo que nos ha explicado él, así que le oigan las autoridades y que dentro de poco pues tengan la ocasión de ver que la Bella Otero pues es un personaje querido y recordado con amor en Galicia. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Enrique. Ha sido un placer. El mío ha sido mayor todavía de tenerte. Adelante. Esta semana las novedades son, en primer lugar, en Editorial Alfaguara de José Saramago, La viuda. Tras la muerte de su marido, María Leonor, madre de 2 hijos, se siente abrumada ante las dificultades de administrar su hacienda en el Alentejo, las expectativas de la sociedad y el férreo control de su entorno. Después de unos meses sumida en una profunda depresión, decide finalmente afrontar su responsabilidad como propietaria de las tierras. En segundo lugar, en Editorial La Esfera de los Libros, de Fran Palado, El viaje de Feijóo. Es un hombre austero, metódico y con gran sentido familiar que lleva con discreción estar en la primera línea de la política. ¿Cuáles son las claves de su personalidad para no ceder en ninguna de las batallas? ¿Qué rumores sobre su vida han hecho correr ríos de tinta? Y en último lugar, en la editorial Pasado y Presente de Gonzalo Potón, España, historia de todos nosotros desde la neolítica hasta el coronavirus. Toda historia es una genealogía del presente. Cuando este nos plantea escenarios inquietantes y las sociedades humanas presentan señales evidentes de quiebre y desesperanza, necesitamos comprender qué está sucediendo y buscamos en el pasado la clave interna de los proyectos sociales que han llegado a nuestros días. En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. El equipo A, título original de Hey Tim.
Género de aventuras. Duración 50 minutos. Estreno en los Estados Unidos por la NBC, National Broadcasting Corporation, en 1983. En España difundida por Televisión Española en 1985. El productor de El Equipo A fue Stephen J. Cannell. La música de Mike Post y Pete Carpenter. El Equipo A es un grupo de excombatientes de Vietnam que acepta realizar cualquier arriesgada misión siempre que el dinero y los fines lo justifican. Violencia con humor, el Equipo A es un peculiar grupo de héroes. En el pasado fueron un experto y valioso destacamento de soldados. En el presente de la serie utilizan sus bien entrenados talentos en aventuras mercenarias. Se han convertido, pues, en héroes de alquiler que combinan un agudo sentido del humor con una profunda mezcla de coraje y astucia. Todo ello al servicio de la justicia. Los 4 veteranos fueron juzgados y condenados por un supuesto crimen cometido en la guerra de Vietnam. Después de protagonizar una arriesgada fuga de la prisión militar, viven clandestinamente en Los Ángeles ayudando a personas en crisis. Aníbal es un héroe y sus compañeros también. Vean ustedes este fragmento, El Equipo A. Murdoch, déjame a mí. ¿Quieres tranquilizarte? No, mi furgoneta la conduzco yo. Sabes de sobra que es una imprudencia forcejear dentro de un vehículo en marcha. Siéntate bien y abróchate el cinturón. Y no fumes, vamos a despegar. Hablando de despegues, ¿por qué no planeamos unos cuantos días de vacaciones? Antes de que envíen otra chica con las piernas bonitas, ¿eh? Podría sucederle a cualquiera. Fénix, pero siempre te sucede a ti. Deberíamos ir a un lugar agradable donde no haya distracciones. Sí, si no tenemos que volar. Yo no voy en avión, no quiero estrellarme. M.A., la policía nos está pisando los talones. ¿No crees que por una vez...? En avión ni hablar. Donde queráis, pero pegados al suelo. En ese caso iremos al cine. Aparte de eso... Ya tengo el sitio, si tenéis tiempo. En avión no voy, Murdoch. ¿Quién ha hablado de avión? Iremos en coche. De verdad, es un lugar encantador. Una casa en Lago Cristal. ¿En Center Point? Sí, los del hospital nos llevan allí muchas veces. Es un lugar precioso. Murdoch, es una buena idea. Sobre todo ahora que estamos en temporada baja. Solo habrá árboles, árboles y más árboles. Oxígeno puro, Fénix. Y ninguna chica que te meta en líos. Bueno, esta semana vamos a recomendar como libro infantil de Editorial La Galera Cuentos de aventuras. Robinson Crusoe, La vuelta al mundo en 80 días y La isla del tesoro. Un libro con un secreto para los más aventureros. La sala de los mapas, una biblioteca donde descubrirán las islas reales que inspiraron a los autores, los piratas más legendarios y otras curiosidades. Llegamos al final del programa. Gracias por su atención. Leer es un placer, no es solamente un programa de televisión, es realmente pues algo que si ustedes no me hacen caso y lo hacen, verán cómo mejoran las relaciones familiares, cómo sus hijos van a crecer más felices y cómo van a ser unos hombres mucho más creciditos cuando lleguen a mayores. Recuerden, leer es un placer. Lo realizamos aquí, entre las blancas paredes de la Biblioteca Norte de la ciudad de Las Burgas. Gracias por su atención. Y sepan que lo verán a través de nuestra señal y también a través del canal 133 de RTelevisión y el Internet. Leer es un placer, no es solamente un título.